Y qué bueno verlos esta mañana. Los invito a ir al libro de Isaías, el capítulo 7. El libro de Isaías, el capítulo 7, vamos a ver el 7 y el 8 esta mañana. Y si están tomando apuntes, el título del mensaje es Confianza en medio de las crisis. Confianza en medio de las crisis. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando estamos pasando por una crisis? No sé si ustedes han visto una prueba de estrés que hay en Internet basada en el número de cambios grandes que has tenido en la vida. Esto no es inspirado por Dios, pero se llama Holmes y Rahe prueba de estrés por cambio de vida. Y en esa prueba hay muchas cosas que ponen ahí y en una escala de 100. Por ejemplo, la muerte de la pareja vale 100 puntos. El divorcio 73, una separación 65, tiempo en la cárcel 63 puntos, muerte de un miembro de la familia 63, enfermedad o lesiones personales 53 puntos, el matrimonio 50 puntos, ser despedido del trabajo 47 puntos, la reconciliación del matrimonio 45 puntos, y así sucesivamente. Habla de muchos cambios en la vida que crean estrés y que en algunos casos pueden considerarse como crisis, en otros casos como el matrimonio es simplemente un cambio grande. Pero ¿qué hacemos cuando estamos pasando por una crisis, una prueba así bien grande? Y obviamente ellos no tenían ahí qué hacemos cuando estamos en una pandemia mundial o qué hacemos cuando no podemos congregarnos en la iglesia por varias semanas. Entonces creo que Dios nos ha enviado este pasaje para orar poderosamente en nuestras vidas, porque como ustedes ya saben, no escogemos el texto, sino que vemos lo que viene después. Y Dios nos va a animar con este pasaje. Así que oremos con esto en mente. Padre, queremos pedirte que uses tu palabra. Padre, quita cualquier distracción. Ayúdanos a poder poner mucha atención a lo que tú tienes para nosotros hoy. Guíame a mí, Padre. Oramos nuevamente que no haya ningún problema con la luz, ni internet, ni aquí, ni de mis hermanos, Padre. Oramos que tu Espíritu nos ministre en medio de una crisis, Padre. Te necesitamos y te rogamos que tú nos ayudes a ver quién eres tú durante este tiempo. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Muy bien, en nuestro texto de hoy, honestamente, la primera vez que lo leí, entendí por ahí 50%, no es fácil. Y por eso voy a tratar de explicarlo, hermanos. Vamos a mirar aquí que hay una crisis del rey Acaz. Acaz era el rey de Judá. Recordemos que en aquel entonces había Israel en el norte, con las 10 tribus del norte, Judá y Benjamín en el sur, y Acaz es el rey de Judá. Y miremos el versículo 1 y el 2 de Isaías 7. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ahí vemos al rey Acaz en medio de una tremenda crisis, y como mencioné, no es fácil porque aquí hay muchos nombres, pero básicamente vemos ahí en el 1, el rey Acaz en Jerusalén. Vemos ahí también al rey Resín, rey de Siria, Siria del norte, y Peca, ahí rey de Israel. Y los reyes del norte quieren unirse para llegar contra Jerusalén. Ahora,
el texto aquí en el 1 y 2 nos dice que no pudieron tomar la ciudad. Pero Acaz no sabía lo que nosotros sabemos del versículo 1 y el 2. Y miren, ahí en el 2 dice que el corazón de su pueblo y su corazón se estremecen como los árboles del monte a causa del viento. Es decir, que estaba en esta crisis y estaba ahí tambaleando en su fe y en su vida. Y pues vamos a ver algo del contexto histórico. Miren conmigo Segunda de Reyes 16. En el Antiguo Testamento, en los libros históricos, Segunda de Reyes 16. Y nuevamente esto nos va a ayudar a entender un poco más el contexto, porque sin este contexto no tiene tanto sentido lo que vamos a leer. Y va a hablar del mismo evento. Segunda de Reyes 16:1 dice: en el año 16 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Bien, leemos todo eso y ¿qué sacamos de eso? Bueno, yo saco dos conclusiones. Acaz fue un hombre terrible, pasó a su hijo por fuego, estaba involucrado en sacrificios paganos y también tenía un deseo de buscar la ayuda de Asiria. Y en eso vamos a ver eso también. Porque él, en vez de confiar en Dios, quería confiar más en Asiria contra los enemigos del norte. Regresemos a Isaías 7. Con ese contexto ya podemos entender el contexto y este pasaje. Ahora, cuando miramos la fidelidad de Dios con el pueblo de Dios o con la línea de David, por ejemplo, vemos que no es por la bondad de esa línea. Aquí vemos a un rey terrible y vamos a ver que Dios le promete algunas cosas a pesar de él. Miren conmigo el 9, la última parte del versículo 9. Dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. O para ponerlo en términos positivos, debían creer y Dios iba a confirmarlos, iba a mantenerlos. De hecho, en la nueva versión, la nueva traducción viviente traduce de esta forma: a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Y en el hebreo hay un juego de palabras que pues se capta un poco en esta versión. También en otra versión que tengo, la Biblia de Jerusalén latinoamericana, capta mejor aún este juego de palabras cuando dice: si ustedes no se afirman en mí, no serán firmes. ¿Ok? Es decir, si lo ponemos en términos del Nuevo Testamento,
Voy a ponerlo en términos de Hebreos 10:23. En medio de las crisis, debemos mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Acaz estaba en una crisis y Dios le decía, si ustedes se afirman en mí, serán firmes. Si no se afirman en mí, no serán firmes. Igual nosotros hoy, en medio de las crisis, debemos recordar que necesitamos mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Obviamente, hermanos, amigos, eso significa conocer a Cristo Jesús. Porque cuando Dios nos promete algo, siempre nos lo promete en Cristo Jesús. Si yo no conozco a Cristo, yo no puedo decir, Dios me va a mantener firme, porque como hemos visto en este libro de Isaías, hay mucho juicio también. Entonces, si una persona cae en las manos de Dios sin conocer a Cristo, realmente va a enfrentar el peor juicio posible por su pecado. Y es por eso que tenemos que conocer a Cristo, recibirlo por fe, para poder apropiarnos de estas promesas que vamos a ver aquí. Entonces, en medio de una crisis, tenemos que mantener firme nuestra profesión de fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver aquí 3 maneras de mantener firme esa profesión. 3 maneras. La primera manera vamos a verla en el versículo 3 y 4. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Aquí vemos, hermanos, la primera manera de mantener firme nuestra esperanza. Y es temer a Dios y no a los hombres. Temer a Dios y no a los hombres. Aquí vemos que él tenía una tentación de sentir mucho miedo de estos 2 reyes, de Rezín y de Peca. Pero Dios le dice a través del profeta, no, guarda, repósate, no temas. Porque Dios iba a estar con él en medio de esta prueba. ¿Por qué no debía temer? Miren el 4, en la mitad dice, no se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Son como 2 palitos que están por apagarse. O como decía un comentarista, son como colillas de cigarrillo que están por apagarse. Parecían tener mucha fuerza y mucho poder, y Dios dice, no, para mí ellos no son nada. Y es el caso con cualquier enemigo humano que podamos tener. Dios es más grande, Dios es más fuerte, y ante Él no son nada. Miren el versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. ¿Cuál fue la idea de estos 2 reyes? Querían conquistar a Jerusalén, a Judá, para poner a un rey bajo su cuidado en ese trono. Obviamente eso con el fin de guardarse de Asiria, que venía del norte o del este, y ellos querían tener pues ese resorte, bueno, ese colchón, digamos, de tener el lado sur también protegido de los egipcios también, porque había enemigos de Asiria, también enemigos de Egipto. Miren ahí el versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá, o es decir, no se cumplirá
ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Bien, ahí lo que el profeta está diciendo es que Dios ha establecido hasta qué punto van a ir estos dos reyes. Recordemos que Efraín en este contexto es otro nombre para Israel, las tribus del norte, Efraín. Y en el 9 dice finalmente el profeta que realmente podrían temer a Israel, podrían temer a Siria, pero al fin y al cabo son simplemente dos hombres. Por eso dice la cabeza de Efraín y Samaria, la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Es decir, no debemos pensar, o no debía más bien el rey pensar en dos naciones grandes, sino pensar que Dios Todopoderoso está por mi lado y son solamente dos hombres quienes están detrás de este plan que habían maquinado. ¿Ok? Entonces en esto vemos también en el 7, cuando Dios dice no subsistirá, no será, no se cumplirá. Dios es el que, como dice en Isaías 46:10, anunció lo por venir desde el principio. Y vemos aquí que Dios es quien establece las cosas, Dios es quien nos protege de los enemigos y por lo tanto no tenemos que temer. De hecho, en el año 722 a.C., Asiria conquistó a Efraín, es decir, Israel, las tribus del norte, y él dice ahí en el versículo 8, dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Sí, esta profecía viene en el año 734, como unos 12 años después, ya estaban conquistados, y según lo que vemos en el libro de Esdras, habla de que en ese año que él menciona aquí el profeta, Asiria envió otras naciones a poblar esas ciudades, se mezclaron y el resultado fueron los samaritanos. Es decir, que Israel dejó de existir. Entonces, si pensamos en acá lleno de temor en este momento por este enemigo, Dios dice, no, dentro de 65 años ellos ni siquiera van a existir. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en nuestra vida, hermanos, y pensamos en las crisis, pues el miedo es uno de los problemas más grandes de una crisis. Porque estamos en medio de la crisis y no vemos cómo termina, ¿cierto? Por eso es una crisis. Pero ¿quién ve cómo termina esa crisis? Pues Dios. Dios ve cómo termina y Él sabe lo que va a hacer, ¿cierto? Y por lo tanto el temor, el miedo, no nos debe gobernar. Pero muchas veces en medio de la crisis empezamos a pensar lo peor y empezamos a dudar de Dios en vez de confiar en nuestro Dios. Y es increíble cuánto el miedo nos puede afectar. Y voy a poner un ejemplo de mi niñez. Creo que lo he mencionado antes, pero yo siempre me sentía mal porque mi piel es muy, muy blanca y se quema muy fácilmente y me ponía muy rojo y todavía lo hago, ¿cierto? Entonces, el miedo que yo tenía como niño era de que la gente me viera y se burlara de mí. De hecho, algunos lo hacían. Entonces, ese miedo me llevó a no jugar básquetbol. Porque yo pensaba, si juego básquetbol, yo voy a tener que usar pantaloneta, yo voy a tener que usar esqueleto y se van a burlar de mí. Entonces, nunca jugué básquetbol en un equipo por eso. Y recuerdo un año también curioso, yo debía tener unos 8 años, creo, en donde todo el año usé pantalón de
de pana, pantalón de pana. ¿Cuántos extrañan los 80, verdad? Y entonces era, por ejemplo, un día muy caliente y yo estaba jugando afuera en mi pantalón de pana y los otros niños decían, ¿por qué te vistes así? ¿No tienes calor? No, no, yo no tengo calor, sí, pero todo eso porque no quería mostrar mis piernas por el miedo. Y miren cómo algo tan bobo nos lleva a hacer cambios en nuestra vida. Me llevó a mentir porque cuando decía que no tenía calor era una mentira grande porque esos pantalones no son para el calor, ¿cierto? Entonces es solamente un ejemplo. Pero durante una crisis, en medio de una crisis, el miedo nos puede hacer o nos puede llevar a hacer cosas que jamás habríamos pensado, ¿sí? Y en medio de una crisis, más bien, tenemos que temer a Dios y no a los hombres. Por ejemplo, si hay una amenaza de alguien, eso puede frenar nuestra vida totalmente. Dejamos de salir, nos bloqueamos con eso, con ese miedo. Quizás por miedo nos salimos de la casa. Quizás no dormimos porque estamos pensando en todo lo que nos puede pasar. Muchas veces por el miedo no decimos lo que debemos decir. Mentimos como mentía yo y no nos mantenemos firmes en la fe por el miedo a veces de ser vistos como bichos raros, ¿cierto? Si yo me mantengo firme en mi fe, ¿qué van a decir de mí? Entonces, acá has tenido miedo, mucho miedo, quizás nosotros también, pero no debemos temer a los hombres, sino a Dios. Miren el capítulo 8, los versículos 11 al 13. Este libro es precioso, hermanos. Miren ahí el 8:11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Obviamente en el buen sentido de la palabra, de temerle a Dios y no a los hombres. Porque Dios es soberano, Dios es Jehová de los ejércitos. Él gobierna, Él es quien dice cómo va a terminar todo. Así que no tenemos que temer a los hombres, sino temerle a Dios. Y si le tememos a Dios, podemos vivir con confianza en Él y mantener firme nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. Miren conmigo el versículo 10 del capítulo 7. Entonces, ¿cuál fue la primera manera? Temer a Dios y no a los hombres. Miremos la segunda manera de mantener firme nuestra profesión de fe. Aquí en el 10 al 13. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco es el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? O, bueno, en otra traducción dice, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de Dios? Entonces, ¿cuál es el problema con Acaz aquí? Pues el profeta le dice, o Dios a través del profeta le dice, pide para ti señal de Jehová. Es decir, le dice lo que debe hacer. ¿Y qué dice Acaz? Pues él trata de actuar muy espiritual y él dice, no, yo no voy a pedir, no voy a tentar a Jehová. Pero realmente, ¿qué hacía Acaz? Pues estaba desobedeciendo, porque Dios mismo le dijo que hiciera eso. Entonces,
La segunda manera de mantener firme la profesión de nuestra esperanza es aferrarnos a la palabra de Dios y no a nuestras ideas. Aferrarnos a la palabra de Dios y no a nuestras ideas. Vemos aquí que Acaz cree saber mejor que Dios, lo cual es absurdo. Él está pensando realmente que no quiere someterse a Dios, porque si él pide señal, seguramente va a tener que obedecer. Y es por eso que dice, no voy a tentar a Dios. Y probablemente a la luz de lo que leímos en 2 de Reyes 16, en su mente él está pensando, no voy a hacer eso porque voy a confiar en Asiria. Voy a buscar el apoyo de los asirios. Y en el versículo 13, la idea ahí, como ya mencioné, es que no solamente cansaban a los demás hombres, sino cansaban a Dios con esa falta de fe. Con esa idea de basarse en sus propias ideas, Dios le dice, no, tú eres alguien que me está cansando con su forma de ser. Y de hecho es la misma palabra. Sí, miren conmigo el capítulo 1 de Isaías, el versículo 14. El 1:14. Porque es un tema que ya hemos visto. El 1:14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Es la misma palabra, hermanos. Dios estaba cansado de la hipocresía de este pueblo y de este rey en particular. Porque en vez de decir, amén, Señor, voy a pedirte una señal, tú me has dicho que lo haga. Él dice que no quiere. Y creo que a veces nosotros también, cuando la palabra de Dios nos dice algo, nosotros pensamos de manera hipócrita que no, que tenemos una mejor idea. Que no queremos ser molestos para Dios, entonces no le voy a pedir. Cuando Él nos dice que le pidamos, ¿cierto? En medio de la crisis tenemos que realmente aferrarnos a la palabra de Dios y creerla. Porque, hermanos, ¿cuántas promesas están aquí en este libro? Pues miles de promesas. Pero muchas veces en medio de la crisis leemos algo aquí en la palabra y no lo creemos. Y Dios nos dice que nos aferremos a su palabra. Si Él nos da una promesa, si la hemos entendido bien, debemos aferrarnos a esa promesa. Debemos interiorizar su palabra para nuestras vidas. ¿Cierto? Por ejemplo, en medio de la escasez, Cristo nos dice en el Sermón del Monte, voy a leerles algo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pues Cristo habla de una necesidad y Él habla de cómo Dios viste la hierba del campo y qué debemos hacer con esa promesa. Pues cuando estamos en medio de una dificultad económica, tenemos que aferrarnos a esa promesa y entender que no vamos a ser hombres de poca fe, sino decir, Señor, tú lo dices aquí, yo lo creo, yo lo recibo como tu promesa y voy a vivir basado en lo que tú dices, no en lo que me dice el mundo, no en lo que dice mi corazón engañoso, sino lo que tú me dices. O más adelante en el Sermón del Monte, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice, iglesia? Y todas estas cosas os serán añadidas. Pues, ¿qué hacemos con esa promesa? Tenemos que creerla. Tenemos que aferrarnos a esa palabra. Tenemos que decir, Señor, yo te creo. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo te creo. Yo voy a buscar tu reino y tu justicia y tú me vas a proveer para mis necesidades. ¿Sí? Pero Acaz no hacía eso.
Acaz recibió una palabra directa del Señor y la menospreció. Y dijo que tenía una idea mejor. Y estaba pensando en ese juego que hemos jugado quizás como niños, en donde vendan los ojos de varios niños y otro niño va dirigiendo con sus palabras a ese niño, ¿cierto? Le dice, da 2 pasos adelante, gira a la izquierda, agáchate, despacio, viene, no sé qué, una piedra, entonces cuidado aquí. Y eso es como hacerle caso a la palabra de Dios, porque Dios nos dice qué hacer. Como ya mencioné, no vemos el futuro, hermanos. No sabemos qué va a pasar, pero podemos escuchar su palabra y hacerle caso, creerle, aferrarnos a su palabra. Si no lo hacemos, sería como un niño en ese juego que en su mente piensa, no, yo voy a hacer caso omiso de estos consejos, y con sus ojos vendados, él sale a correr para hacer el reto. Imagínense eso, un niño corriendo como loco con los ojos vendados. Seguramente terminaría de manera triste, ¿cierto? Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando creemos más en nuestras ideas propias que en la palabra de Dios? Cuando pensamos que sabemos mejor que Dios, o que la palabra de Dios es muy sencilla y tenemos que inventarnos algo más complejo. Cuando Él nos dice qué hacer en nuestra vida. Entonces, para mantener nuestra profesión de esperanza firme, tenemos que aferrarnos a su palabra de manera real y no como hizo Acaz. Miren conmigo ahora el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla o cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Aquí vemos que Dios provee una señal para Acaz, y Acaz dice que no quiere pedir una señal. Entonces en el 14 el Señor dice, Isaías dice, el Señor mismo os dará señal. Ahí está en plural, hablando a toda la casa de David, a ese linaje, ¿cierto? Y vemos aquí una promesa. Entonces, la tercera manera de mantener firme nuestra profesión es confiar en las promesas de nuestro Dios y no en la palanca humana. Confiar en las promesas de nuestro Dios y no en la palanca humana. Pues tomando en cuenta la palanca aquí era Asiria, ¿recuerdan? Que Acaz en su mente estaba pensando, no, yo no me voy a preocupar porque voy a buscar más bien la ayuda de Asiria. Pero finalmente Asiria, como dice en el 17, vendría sobre ellos. Entonces vemos ahí la futilidad, lo peligroso de confiar en una palanca humana. Si en vez de las promesas de nuestro Dios, confiar en eso y pensar que podemos confiar en otras personas. ¿Cierto? Como dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces aquí vemos que podemos confiar en las promesas de Dios y no en la palanca humana. Ahora, hermanos, este pasaje es bien difícil. Y yo luché esta semana pasada mucho con este pasaje, porque obviamente en el 14 hay una promesa de Cristo Jesús, y vamos a hablar de eso ahorita. Pero también, por el contexto, parece que hay otra promesa, una señal para la gente de aquel entonces. ¿Y por qué lo digo?
Porque miren el 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿De qué reyes está hablando? Pues de los reyes que ya vimos arriba, Resín y de Peca. Entonces, en el contexto original hay una señal. Noten aquí que él no dice profecía propiamente, sino que habla de una señal que sería de uso para ellos en aquel entonces. Ahora, algunos creen que el 14 aplica solamente a Cristo Jesús, pero yo leo eso y digo, no, tiene que ser una profecía, una señal de doble cumplimiento. Un cumplimiento en aquel entonces y un cumplimiento mayor más adelante con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el 14, esa palabra traducida virgen es una palabra que se puede traducir como una mujer joven, hasta creo que puede ser una mujer casada, pero sin hijos. Entonces, la palabra en hebreo tiene un rango de significado más amplio, lo cual abre la posibilidad de que fuera una mujer en ese entonces, ya sea virgen o simplemente mujer joven, que diera a luz un hijo y le iba a poner nombre Emmanuel. ¿Ok? Lo curioso del pasaje es que el pasaje no nos dice quién fue ese niño. Y hay mucha especulación. Algunos dicen que era Ezequías, otros dicen que fue el hijo de Isaías que nació en el capítulo 8. Y como el texto no nos explica muy claramente quién era, obviamente no es tan importante. Pero el caso es que iba a ser una señal para Acaz y vamos a ver que también una señal para nosotros aún más importante. ¿Ok? Miremos Mateo 1, el 20 al 23. Mantengan ahí el dedo en Isaías 7 y miremos Mateo 1, 20 al 23. En el Nuevo Testamento, el primer libro, Mateo 1, el 20 al 23. Dice, y pensando, hablando de José, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí es importante ver esa palabra en el 22, se cumpliese. Literalmente es la palabra que se llenara, que se llenara. Entonces, a veces nosotros cuando pensamos en una señal o una profecía, pensamos que el Antiguo Testamento dice algo y simplemente es una profecía directa a Cristo Jesús. Pero aquí lo que está diciendo Mateo es que esa señal se llenará en Cristo Jesús. Es decir, la profecía inicial, el cumplimiento inicial, es de mucho menor importancia. Y cuando llega ya el Hijo de David, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ya Él llena por completo esa profecía. Lo llena totalmente. ¿Sí? Y Dios en su soberanía puede dar una señal o una profecía así con dos cumplimientos. Y lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento en donde la profecía o la señal inicial es de menos importancia, pero nos lleva a ver a Cristo Jesús. Y Tomás de Aquino dice lo siguiente sobre este tipo de profecía. Él dice, a veces se dan profecías sobre cosas que existían en el momento,
pero que no se dan principalmente con respecto a ellos, sino en el sentido de que son una figura de cosas por venir. Y por lo tanto, el Espíritu Santo ha provisto que cuando tales profecías se dan, algunos detalles insertados van más allá de lo sucedido con el fin de que la mente se eleve a esa cosa indicada. ¿Qué quiere decir? Pues aquí vemos una señal que tenía un cumplimiento inicial pequeño para Acaz, pero eso nos eleva la mente a ver a Cristo Jesús, quien literalmente nació de una virgen y quien literalmente no es solamente Dios está con nosotros, sino Dios es o Dios con nosotros, ¿cierto? Porque el niño que nacería en aquel entonces podría tener ese nombre. Y de hecho, si miran el capítulo 8, el versículo 8, dice, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Pues parece que ya nació el niño, parece, aunque es un poco difícil ese versículo 8, pero parece que está hablando de alguien que ya estaba en aquel entonces. Miren el 9. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferir palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. En aquel entonces, ese nombre les recordaba que Dios estaba con ellos, estaba cuidándolos, estaba guardando el linaje del Mesías, el linaje de David. Pero cuando vemos el nacimiento del Salvador, ya llegó Emmanuel. Literalmente llegó a este mundo Dios con nosotros, porque Cristo es Dios y es hombre. Entonces, vemos la grandeza de esta señal que nos lleva a ver el cumplimiento final en donde Cristo Jesús se llena toda esta señal con su significado pleno y verdadero. Que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Regresemos a Isaías 7 y miren ahí el versículo 20. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies y aun la barba también quitará. Pues está hablando ahí de Asiria, del rey de Asiria como, bueno, como un barbero, ¿cierto? Una navaja, que va a humillar al pueblo de Israel y a Judá también. Y entonces este rey Acaz, quien confiaba en ese rey de Asiria, estaba muy equivocado. Y hermanos, eso es lo que podemos sacar de esta sección aquí, que en vez de confiar en los hombres, en una palanca humana como era Asiria, nosotros debemos confiar en nuestro Dios, confiar en sus promesas, especialmente en la venida de su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Porque confiar en otras personas con una confianza absoluta nos va a llevar a la misma ruina que enfrentaba Acaz por su confianza en ellos. Pero cuando vemos que Cristo Jesús es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, ya podemos confiar en sus promesas. Podemos ver qué tan bonita es la palabra que nos lleva a Cristo para recordar quién es Él. Y esto me lleva a pensar en Cristo como nuestro fiel sumo sacerdote, nuestro fiel Salvador. Porque en medio de una crisis, ¿a quién necesitamos? Pues a Cristo Jesús. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso es lo que vemos en
Hebreos vemos que Él es Dios con nosotros. Él es Dios, pero también es nuestro sumo sacerdote. Y es por eso que en medio de una prueba, en medio de una crisis, debemos recordar que Él pasó por todas las mismas tentaciones que tú y yo. Que Él comprende en dónde estamos hoy, esta mañana. Él se compadece de nuestras dificultades, porque Él fue probado, Él fue tentado de la misma manera que nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo comencé la prédica con una prueba humana de ciertos números de estrés, ¿cierto? Quiero terminar con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Estás en medio de una crisis? Pues aquí hemos visto 3 maneras de mantener tu profesión de fe firme. Teme a Dios y no a los hombres. No dejes que el temor a los hombres te haga desviar. Aférrate a la palabra de Dios y no a tus propias ideas. Y confía en las promesas de Dios y no en la palanca humana, no en las cosas que podríamos nosotros inventar, sino en las promesas de Dios. Y obviamente la promesa más grande es la promesa de salvación en Cristo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es la promesa más grande y es la promesa en Emmanuel, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y vamos a orar que Dios use su palabra en nuestra vida esta mañana. Padre, hemos escuchado de ti en este pasaje. Padre, sé que es un pasaje no tan fácil de entender, pero cuando lo entendemos, vemos que tú eres Dios, Padre. Tú eres quien anuncia el final de todas las cosas antes. Tú eres el Dios, Padre, quien nos ha prometido bendiciones espirituales en Cristo Jesús, un lugar en la Nueva Jerusalén, Padre. Nos has prometido la salvación. Has prometido que tú vas a suplir toda necesidad, que tú nos vas a cuidar, que tú nos vas a llevar a tu presencia. Y Padre, con eso nos basta. Conocer a tu Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, Padre, es lo más maravilloso. Y yo te pido en esta mañana, Padre, que seas tú ministrando a mis hermanos, a los oyentes, Padre, a través de tu palabra, que si estamos pasando por una crisis, Padre, que podamos aferrarnos más a tu palabra, a tus promesas, que podamos temerte a ti más, Padre, que podamos humillarnos ante ti en oración, Padre, para clamarte, para apropiarnos de tu palabra, Padre, para decir que creemos lo que tú nos has dicho. Y Padre, perdónenos, porque tan fácilmente empezamos a temer, tan fácilmente empezamos a angustiarnos, tan fácilmente queremos desviarnos de ti, Padre. Pero manténnos firmes por tu misericordia, por tu gracia y por los méritos de tu amado Hijo, Emmanuel. Es en el nombre de Él que oramos. Amén.